easiest way for me to get into this subject of natural resources and economic growth is through a little bit of autobiography. Back in the 1980s, long ago 1980s, we in the United States were worried that we were losing our technological leadership in the world. At that time, it seemed like Japan was the country that was going to take over. And so I thought, as an economic historian, what is this technological leadership? Why should any one country think that we have some natural endowment, divine gift to be a leader in all things at all times? Where did it come from historically? And so it led me back to this period of history, approximately 1860 to 1910. If you look at Angus Madison's data on GDP per capita, or you could also look at many other indicators on productivity, they would take you back to approximately the decades bracketing the turn of the 20th century, 1890 to 1910. So I thought, well, that's what I want to look at, and I did a pretty straightforward factor content analysis of American manufacturing exports to find out where was it coming from. This is just a list of some of the technological highlights. And you ask the average American, or even the average American economist, they might give you an answer that it was free enterprise, or property rights, or technology, or skilled labor, or the school system, or the work ethic. Hardly anyone will give you the answer which I stumbled across just by looking at the table. And that is this information, which is at the very time that the U.S. became the world's economic leader, by all these economic indicators, it was the world's largest producer of virtually every one of the major industrial minerals of that planet. And this was at a time when the importance of resources for economic activity was, if anything, more important than it is today. And you can see natural gas, petroleum, copper, phosphate, coal, molybdenum. You have to go all the way down to bauxite, the major input in the production of aluminum, before you get any other country that was a rival to the U.S. France and U.S. alternated at 1 and 2. And then you go down to gold. You may not even see at the bottom 20% of gold. The U.S. had just become number one, or had lost leadership to the Transvaal. But no other country producir oro era mucho más que el Transvaal en África. Entonces, en todos los recursos minerales, estos eran todos los recursos minerales que tenían Estados Unidos en ese momento. Entonces, uno diría, wow, una dotación como esta, ¿cómo podía este país pudo haber fallado y dejar de ser el líder mundial? Bueno, entonces, como yo lo vi, esta es la manera que puedo ver that really is a very old tradition in economic thinking, but I think it's a wrong tradition. Instead, we should look to history and realize that this so-called endowment itself has a history. For one thing, it emerged in historical time. I'll see if I can get these. If you go back to 1790, leading Americans such as Benjamin Franklin were not aware that the U.S. had any mineral resource abundance at all. He said gold and silver are not the produce of North America, which has no mines. In those days, mines meant an outcropping of a mineral as opposed to a mining operation. Adam Smith said something similar. The U.S. only became the world's leading lead mining leadership in the 1870s. It only became the leading coal producer in the 1890s. But between the 1870 and 1910, the U.S. assumed world leadership in copper, iron ore, antimony, magnesite, mercury, nickel, silver, and zinc. Surely this could not have been a coincidence that all these things simply popped out of the ground at about the same historical period in the very same country. Well, this led me to a line of analysis that I developed in collaboration in part with Karen Clay, a former graduate student at Stanford, in the work on the gold rush that Manuel was referring to.
we found that there was an institutional structure behind this performance of the mineral sector of the American economy, and it dated back to the gold rush. The gold rush really happened. It was semi-illegal. All this gold was discovered on land that was owned by the federal government, part of the public domain. California had been taken over by the Americans from the Mexicans, so Mexican law had been abolished. It really was a trespassing act, but Washington was 3,000 miles away, and there was no possible way that Washington could enforce any rule of law of any kind, much less extract any part of the revenue. So we were just hearing in the previous session about relative success in extracting mineral revenue. Washington would have liked to get its hands on some of that money, but it could not do it. So what came out as a de facto matter was the principle of open access for exploration. It was one of the most under-regulated and most promising areas for exploration in minerals in the world. There was a modicum of property rights, exclusive claims on proof of discovery. But one of the main points that Karen Clay and I made was it was not conventional property rights by analogy to farming. Because one of the principles of the mining codes was you could make a claim, but you had to use it or lose it. And the whole issue of claim jumping, if you had to leave your tools there or work it so many days in the previous month or something like that, someone else could take over your claim. So we interpret this not as conventional property rights, but a way of managing, bringing order into a system that fundamentally was an open access regime, a set of property rights that no economist would recommend because it generates inefficiency. It generates excessive haste, excessive rush into the area, and a lot of wasteful rent dissipation. And we see quite a bit of that during the gold rush, but that is not the whole story. So, no federal revenue motive. There was a motive, but it kind of dropped out of sight after that time. What we got was state-level encouragement for minerals. So when I talk about the states, I mean the individual states, members of the country, as opposed to the state, referring to the central government. The ironic result was a large-scale mineral sector which had many of the features, I will argue, of a modern knowledge economy, contrary to the intuition that minerals are a lowly sector of economic activities. You're getting stuff out of the ground, after all. It's called primitive or primary production. That is really not the right way to look at it. Here are the most prominent features of the emerging American minerals knowledge economy. Number one, progress took place through extension of the knowledge frontier. And I'll be describing and explaining a little more about what I mean by that. Second, you have the diffusion of codified useful knowledge. You might call it, I think we should call it, scientific knowledge, in the sense that it's coming out of sentido de que salía de las escuelas mineras, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, y era distintivamente un avance sobre el tipo de conocimiento artesanal que se tenía, por ejemplo, de la industria minera británica. En el momento teníamos sinergias entre la ciencia y la industria, y teníamos, por ejemplo, las universidades que establecidas por las empresas norteamericanas que iban hasta la época del federal, y también tenemos el apoyo federal para la investigación y la infraestructura de conocimiento público. Además, un rol importante para las adaptaciones específicas en la geografía a lo largo del tiempo. Una clase de profesionales itinerantes que iban por todo el oeste y que lograban buenas ganancias por su conocimiento. También capacitación, instituciones de capacitación e investigación regionales que estaban enfocadas en desarrollar el potencial de las regiones, sobre todo en el oeste norteamericano, y también un aparato de investigación federal descentralizada patrocinada por el Instituto de Estudios Geológicos de los Estados Unidos. Y también en cuanto al apoyo federal por la infraestructura del conocimiento geológico, el informe de 1870 sobre
la mina Comstock, que fue alabada en la revista americana de ciencia. Este desarrollo temprano realzó la credibilidad de la ciencia, como que tenía unas ganancias económicas sobre la opinión pública, porque en ese momento había mucho escepticismo de parte de los agricultores y de los mineros prácticos en cuanto a cuánto valor se podía obtener de este aprendizaje académico de las universidades, pero acá se tenía una ganancia práctica. Después, el Instituto de Estudios Geológicos de los Estados Unidos se formó en 1879 como parte de muchas otras instituciones, y había un centro para la investigación topográfica y de metalurgia, fue pionero en estudios de geofísica, geoquímica y petrografía microscópica, y para 1882 el Instituto de Geología de los Estados Unidos realizó mapas de metalurgia en todo el país, y no solamente en la parte oeste del país, parte importante de la trayectoria profesional para los ingenieros metalúrgicos. Y sí, y por supuesto, si uno terminaba una carrera universitaria en ingeniería metalúrgica en la universidad, quería pasar unos 3 o 5 años trabajando en el Instituto de Estudios Geológicos de los Estados Unidos, porque había una utilidad práctica que se podía obtener de ahí, de aprender ahí. Porque había un gran sistema de apoyo mutuo entre las universidades y el instituto. Ahora voy a explicar. Miremos desde el punto de vista de California. Ustedes pueden decir, fue una fiebre de oro. Una verdadera fiebre en el sentido que se tenía 100,000 personas o más que venían de todo el país, que pensaban de que ellos mismos podían convertirse ricos a manera personal. Y lo que tenían que conocer es que la inversión que tenían que hacer es que todo el mundo, yo había oído hablar de esto, sin embargo, todo el mundo quería ir porque... Pero lo que no sabían era de que el salario promedio de un minero era más o menos lo mismo que el salario promedio de cualquier trabajador en el resto del país. Uno puede decir que esto es inútil, pero de otras maneras abrió la puerta para el desarrollo de California. También se podía ir, por ejemplo, a la construcción del ferrocarril, que también pagaba muy bien, pero no fue necesariamente un desperdicio desde un punto de vista dinámico, pero tal vez haya sido un caso clásico de desperdicio, porque hubo una ausencia de los derechos de propiedad, casi como una ausencia de certeza o de conocimiento dónde estaba el oro ubicado. Lo que yo puedo decir es que el problema que los primeros buscadores es que había problemas con los derechos de propiedad para los recursos que se podía explotar. Entonces, aquí la actividad no simplemente no era más que nada, no era mucho en cuanto dedicada a la minería, sino en cuanto al desconocimiento de dónde estaba ubicada el mineral, y había falta de información. Y algunos suertudos se hicieron ricos, pero la mayoría no. Lo que este gráfico muestra But if you look at the whole of the country, which is mainly in the west, the blue line above, you see that the drop-off was much less. A lot of those disappointed gold miners who went to California went to other locations in the west and looked for gold somewhere else. Even the Australian miners going back to Australia, but with gold on the mine, which opened up Australia for gold mining. Mining spread from California out. Gold discoveries in Nevada and Colorado led to silver strikes in Colorado, Montana, Utah. And what we find is a central role of 49ers. 49ers is not just the name of a football team, but it's the name for the year in which the Rush mainly happened. La fiebre de oro de 1849 y estimuló un proceso de búsqueda que empezó con la fiebre del oro y que terminó en otras cosas que no fueron necesariamente en oro. La mina Comstock fue trabajada como una mina de oro hasta que después encontraron plata, y había depósitos de plata
y fue uno de los depósitos de plata más grandes del mundo. Entonces no simplemente se ve esto como oro, se ve como oro y plata combinadas. Entonces no se piensa como un ciclo de un boom, sino que se ve que la fiebre del oro fue más que nada como un punto de arranque para el proceso de búsqueda que llevó a un avance acumulativo, un muy pequeño declive. Y esto es parte nada más de la historia. En cuanto a la minería del cobre en el oeste, también surgió de la minería del oro y plata. En Butte, Montana, también hubo un campamento en 1864 y se revivió en 1805 con ricos descubrimientos de plata. Y en 1882, Marcus Daly, enviado por el Grupo de Inversión de San Francisco, y de ahí se origina la fortuna de la familia Hearst. Y ahí se dieron cuenta de que esta mina de plata, que era muy ordinaria, de hecho era una de las minas de uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo, y se convirtió en la mina de cobre más grande del mundo, y hizo de los Estados Unidos la nación productora de cobre más grande del mundo. Entonces la mezcla se agranda. Ahora tenemos una figura de la fiebre de oro que da inicio a un boom, pero más aún de un boom. Entonces esto se crea toda la historia de todo un conocimiento basado en la geografía, es que dónde estaban estos depósitos, y también un conocimiento adicional qué fue lo necesario para aprovecharlo económicamente. Y eso es una mejor caracterización de lo que está pasando. Ahora, ya que estoy hablando acerca del cobre, permítame mostrarle una comparación interesante entre la producción de cobre en los Estados Unidos y la producción de cobre en Chile. A ver, permítame, mejor me voy a parar aquí y les voy a mostrar, porque si no voy a cometer errores al usar el pointer. Aquí es la producción a principios de la década de 1880, y Chile era en ese entonces el país productor de cobre más grande. Pero entre 1880 y la década de 1920, los Estados Unidos se convirtió en el principal productor de cobre del mundo. ¿Pero qué estaba pasando? Bueno, ya le he dicho una parte de esto, pero aquí hay un poquito de evidencia. Y para aquellos de ustedes que saben algo de economía, permítanme darles como un ejercicio útil para un curso de economía, porque aquí hay una tendencia que toma una larga porción de la historia, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, que ven el contenido de los minerales en las vetas. Entonces se tiene que el 10% del mineral que sea recogido como cobre es cobre. ¿Dónde está la producción? La producción es promedio de cobre. Entonces el 10% de lo que se recogía era de hecho cobre. Y en 1908 solamente del 2% de todo lo que se lograba sacar de las minas americanas era solamente cobre. Entonces, lo primero que viene a la mente del estudiante es: esto es agotamiento. Entonces, porque se tiene que se tiene que excavar más y más profundo en estos depósitos, y no se logra cobre para lograr algo de cobre de alta calidad. Entonces la curva de demanda estaría. Entonces, en ese caso estaríamos esperando de que el precio de cobre se incrementaría a lo largo del tiempo, pero en vez de ello, viendo de vuelta a la gráfica que les mostré anteriormente, aquí está el precio de cobre real en los Estados Unidos. De hecho, ha estado decreciendo a lo largo del tiempo, y esto lo que nos muestra es que sí, hay agotamiento, hay explotación, eso no es incorrecto, pero no es una curva de demanda que está labrando su camino, pero sino de que hay un progreso tecnológico y que está yendo por debajo de la curva de demanda. Y la manera en que esto estaba pasando era que había una revolución tecnológica que estaba siendo vialmente comercial para que haya una minería rentable que lograra un mayor contenido de cobre en la producción. Entonces, lo que se está diciendo aquí, y eso se ha vuelto una publicidad, un eslogan, es: los recursos naturales no son naturales. Yo solía decir que son hechos por el hombre. Yo he
aprendido a mejorar mi idioma. Entonces ahora son construidos socialmente. Lo que realmente está sucediendo aquí, el progreso de la tecnología está creando nuevos recursos naturales desde un punto de vista económico, pero los recursos naturales estuvieron ahí todo el tiempo, pero no eran recursos significativos desde un punto de vista económico porque estaban por debajo del margen de cultivo de rentabilidad. Entonces cada vez que usted se puede ir más abajo de ese margen por 2% o más de 10%, se puede abrir toda una era. Se está creando más bien recursos naturales. Y esa es la razón por la que yo cuestiono toda la tipología de la distinción entre recursos reproducibles y no reproducibles. Porque lo que estamos observando todo el tiempo, o al menos no en los últimos 10 años, pero en toda la historia, es que los recursos que hemos comenzado a escasear son recursos renovables. Y hemos comenzado a lo largo de los siglos, hemos encontrado más y más maneras para encontrar más depósitos de los recursos no renovables. Entonces aquí está la interpretación. Las producciones que caen son una señal del progreso técnico. Las producciones chilenas tenían un promedio del 10 al 13% y suena mucho mejor. Por otro lado, la producción chilena se estancó, y eso era una señal de estancamiento tecnológico, pero no duró. Pero era importante para este periodo de 50 años en que logró que Estados Unidos pudiera lograr el liderazgo. Entonces esta es una cita que yo saqué de la revista Desarrollo Económico Chileno, y dice esto: en la década de 1950 uno podía aprender más acerca del cobre chileno en bibliotecas extranjeras que en las bibliotecas chilenas. Tampoco había capacitación de los ingenieros chilenos y de los técnicos chilenos que se especializaron en el cobre. Y yo creo que esa es lo más importante. Tal vez no sea lo único más importante, pero es tal vez lo más importante entre todas las otras cosas importantes en que no solamente se debe invertir no solamente en capital generalizar, sino de que el presupuesto de capitalización debe ser en el capital humano, en la dotación del país o del área en que se está hablando. Entonces, ese es el secreto del éxito de los estudios geológicos de los Estados Unidos. Entonces, en las revoluciones tecnológicas del cobre había extracción, el método de Jacklin, que era de a larga escala y no selectiva. Entonces se tenía mucha pericia para identificar las altas cosechas, las producciones de cobre. Y el método Jacklin es muy análogo a la producción en masa, ¿no? De sacarlo todo y no hay que, sin preguntar qué cosa es buena y qué no. Las economías van a venir en escala masiva y van en su proceso de selección y van a hacer la separación y el refinamiento. Y eso tiene que ver con las revoluciones en metalurgia, también la adaptación para la conversión de cobre, también la electrolisis para la etapa final de refinamiento, y también la adaptación del proceso de flotación de petróleo para una molienda fina del porfirio de bajo grado o de baja estofa. Así que es un tipo de tecnología que tiene una ganancia particular en los Estados Unidos, en el contexto de los Estados Unidos. Ahora, todas estas cosas, en los Estados Unidos, en esta era, no era un líder científico por ningún medio. Si ustedes quieren encontrar quiénes eran los líderes en física, química, en ese momento no estaban en las universidades norteamericanas, era Francia o Alemania, pero en la ciencia aplicada práctica, esta
era el área en que los Estados Unidos podía reclamar que podía tener un liderazgo grande, no solamente en la dotación, sino también en explotar lo que tenía. Entonces una foto de la mina en el cañón Bingham en Utah, que una vez fue la mina cielo abierto más grande del mundo. Ahora ha sido desplazada a partir de 1966 y se ha convertido en un hito histórico, y ahora ha sido desplazado por la mina Chicamata en Chile. Entonces la tecnología sí se difundió. Las innovaciones, aunque venían del proceso de adaptación a las condiciones norteamericanas, no estaban limitadas a las condiciones norteamericanas. Por ejemplo, los Guggenheims, se convirtieron muy poderosos en la industria chilena en ese momento, debido a su pericia o su manejo de la tecnología. Aquí hay otra manera en que el sector de minero dio mucho conocimiento en el sector minero. Había una propuesta para una escuela de minería durante la fiebre del oro, y por supuesto fue descartada. Yo encontré en un puñado de las escuelas privadas más importantes del mundo, pero las más grandes universidades estatales son las que se han dado la mejor formación en cuanto a minería, y han contribuido al desarrollo económico con un sabor empresarial, y eso ha sido muy aceptable para los norteamericanos, y esto ha dado lugar a mucha consultoría e investigación. Bueno, yo podría preguntarle, puedo decirle a mis estudiantes de que entre 1874 y 1890 cuál era la escuela de minería más importante en el mundo, y todo el mundo puede decir que era la escuela de Columbia de minería. Y Columbia estaba produciendo ingenieros de minería y lo estaba mandando por todo el país. Y yo lo tomo eso como una señal de que fue un logro tecnológico grande, porque se tenía un marco legal común, porque había una ley federal que lo protegía, y un deseo poderoso de lograr riquezas a través del conocimiento. Así que la Escuela de Columbia era una de las mejores del mundo. En 1871 fue calificada como una de las mejores del mundo, y más científica que Freiberg y más práctica que París. Así que para finales del siglo no había más de 20 escuelas en los Estados Unidos que daban grados en ingeniería o títulos de ingeniería. Para 1893 los Estados Unidos tenían más estudiantes de minería que cualquier otro país excepto Alemania, y las escuelas en el oeste superaron a Columbia en la década de 1890. Herbert Hoover, quien es famoso por muchas cosas, pero una de las cosas por las que fue muy famoso es porque él venía de la escuela de minería de Columbia, y él había trabajado en muchísimos países como China y Rusia como ingeniero minero. Así que para 1891 ya no era la Universidad de Stanford, sino la Universidad de California, que era que ofrecía la facultad de minería más grande de los Estados Unidos. Entonces aquí hay una gráfica que muestra la acumulación de ingenieros mineros de los Estados Unidos entre 1877 y 1896. Y aquí se ve aquí se ve la consecuencia de la fiebre de oro. Aquí se tiene en los Estados Unidos, Columbia, de la escuela de Columbia y las escuelas en el oeste. Ahora aquí hay un mapa que me gustaría mostrar, y fue desarrollado por William Maloney del Banco Mundial en un lindo documento en cuanto a cuáles son las bases o los fundamentos para el rendimiento nacional económico en 1900 y la intensidad de ingenieros en todo el mundo. Y aquí se ve la variable
única más importante. Entonces vemos la cantidad de ingenieros per cápita en los Estados Unidos, y la gran mayoría de los ingenieros en Estados Unidos estaban ubicados en la parte oeste del país y eran mayormente ingenieros mineros. Era un gran negocio para la explotación de esta área de los Estados Unidos. Ahora, aquí hay un resumen de un artículo que yo escribí con mi colega Paul David en cuanto a los orígenes de la abundancia de recursos de los Estados Unidos, y suena paradójico. Es un título que suena paradójico porque uno cree de que la abundancia de recursos es como una condición de la naturaleza, pero alguna de los resúmenes que yo puse sí es una función de la escala de la economía nacional, y que está muy poco regulado, y que hay mucho sistema de transporte que no están regulados, y también se da en la manufactura de muchos países, de muchas industrias en el país. También acomoda el ambiente legal. También los Estados Unidos no solamente estaban interesados en promover, sí, pero también se encontraron en la posición de que tratar de adoptar ese tipo de desarrollo a través del apoyo científico, con la organización y la investigación y mapeo. También el capital humano en la forma de ingenieros mineros, y también la infraestructura de conocimiento público, que es el Instituto de Estudios Geológicos, que tiene lazos muy fuertes con la industria, y también el punto del ethos o la ética de la exploración. La idea que aquí se da es que si creemos es que hay más recursos allá afuera para explotar, queremos encontrarlos, y si ustedes creen que ya no hay más recursos y que entonces debemos conservar el suministro que tenemos. Entonces el caso, por ejemplo, aquí es de Australia, que también tiene una historia larga de minería en el siglo XIX, y ellos pensaban, bueno, la minería, estamos quedándonos cortos con nuestras minerales, así que en 1930 Australia hizo un embargo a la exportación de sus minerales porque estaban preocupados por apoyar la industria automotriz interna, y el resultado de esa política es que se confirmaron las expectativas. Porque si se desalienta la exploración, ya no se va a encontrar más minerales. ¿Qué país fue líder en el mundo en la productividad a partir de 1870? Entonces yo no voy a tratar de sacar la respuesta de ustedes. La respuesta, se la voy a dar de una vez, es Australia. Y esto es lo que dice Madison. Hizo este comentario muy interesante. Para definir el liderazgo de la productividad, he ignorado el caso especial de Australia, cuyos logros impresionantes antes de la Primera Guerra Mundial se debieron largamente a los recursos naturales, a las ventajas de sus recursos naturales, más que a los logros técnicos. Él no pensó en los logros de los Estados Unidos, pero así es como se veía. Bueno, el sector minero de Australia declinó hacia 1900. Ahora avancemos varias décadas y vemos qué pasó con el sector minero en Australia. Sí, aquí tenemos la fiebre del oro, se estaban quedando cortos, algo pasó alrededor de 1986 y otra vez se volvió a descubrir más oro. Otra vez, y Australia se ha vuelto el productor líder de oro en el mundo. ¿Y cómo es que puede ser esto? A través de una dotación natural. Y claro, mi respuesta es que los recursos naturales no son naturales. ¿Por qué un nuevo boom de oro australiano? Número uno, un cambio en las expectativas. Se conquistó el miedo del agotamiento, la liberación de la política, exploración, minería, comercio, inversión extranjera. Y hay un
proceso cada vez más creciente de retorno a la inversión. También invirtieron en infraestructura del conocimiento, en algo que se llama Geociencia Australia, y ahora la inversión en la infraestructura del conocimiento es una parte muy importante en el presupuesto australiano. Ahora, progreso tecnológico en lo que tiene que ver la exploración de la geoquímica en cuanto al tratamiento de minerales de baja estofa, como yo ya expliqué anteriormente. Bueno, hablando del cobre, algo similar que ya se habló anteriormente es este redescubrimiento del cobre. Contribuye a la liberalización del oro, pero el hecho es de que Australia se convirtió pensando de que ya su pasado minero estaba superado, pero se reinventaron. Entonces aquí tenemos los que ustedes vengan de la Escuela de Economía tal vez aprecien esto y tal vez estén familiarizados con las expectativas racionales, que ustedes caminan por la vereda y ven billetes de $100. Entonces bueno, si alguien hubiera caminado por aquí antes ya lo habría descubierto, ¿no? Pero aquí hay unos acantilados muy ricos en bauxita en Australia. A ver qué hice. El geólogo Harry Evans, que cuando bajaba por la costa vio millas y kilómetros de estos acantilados de bauxita. Entonces él dijo, yo seguía pensando de que si todo esto es bauxita, entonces debe haber pasado algo con ello. De otras maneras ya habría sido descubierta y la habrían apreciado hace mucho tiempo. Pero no había nada malo con ello. Pero él decía que simplemente Australia no había sido explorada todavía del todo. Y eso hizo de que Australia se convirtiera en que tuviera uno de los más grandes recursos de bauxita en el mundo. Y entonces ahí vemos el movimiento de bauxita en Australia desde la década de 1960. Entonces esta es una cita que después de la era de la Primera Guerra Mundial, entonces nos preguntamos de dónde venían todas estas desigualdades globales. Y esta es una cita de un geólogo muy importante británico, llamado H.H. Reed, que dice, como yo me he quejado a menudo, los países del Atlántico Norte no están realmente poblados por personas especialmente virtuosas o especialmente nobles, industriosas o talentosas o incluso especialmente ricas. Sucede que solamente son países que tienen una historia geológica favorable a la formación de depósitos minerales, y por este fundamento, con suerte, es que ellos han podido formar su estructura industrial. Yo no sé mucho de todo esto porque yo no soy un geólogo, pero yo sé de que este geólogo estaba en lo cierto. ¿Y cómo es que yo sé esto? Porque, bueno, hay aquí diversas gráficas que muestran las reservas de hierro en el mundo. Entonces, y veo cifras de 1910, 1962 y 1985. Las de 1910 vienen de un Congreso Mundial, porque se temía en ese entonces de que el mundo se iba a quedar sin hierro por el boom de la revolución industrial. Entonces ellos estaban preocupados haciendo cuánto hierro nos queda, cuántos más años tenemos para explotar el hierro. Pero después apareció de que hubo un suministro, una dotación extraordinaria de hierro que después apareció en América del Norte y en Europa. Entonces vemos de que, por ejemplo, de que nos hemos encontrado de que hay algunas otras áreas en el mundo de que tal vez parezca que tengan mucho hierro, pero todavía no lo sabemos, no han sido exploradas. ¿Ya? Pero es que todavía no habían sido reportadas, pero aparecieron. Y la razón por la que ellos y eso es de lo que H.H. Reed está hablando, es de que todos los descubrimientos posteriores venían del otro lado del mundo, y eso no había sucedido en 1910 porque parece entonces muchas áreas todavía no habían sido exploradas. Entonces lo que vemos
Entonces, esto es algo con lo que se lucha mucho en la historia económica, ¿no? Ahora, ¿dónde están las reservas de hierro actualmente? Bueno, Australia parece tener mucho hierro, después sigue Rusia, después China está surgiendo lentamente, Brasil, y lo que yo quiero mostrar con esto es que todos están elevándose, nadie está decreciendo. Entonces, este recurso estos recursos, lo que se llaman no renovables, de hecho están regenerándose aún más. Ahora, permítame hablar un poquito acerca del petróleo, porque algunas veces muchos dicen de que no nos interesan ya los otros minerales, sino que petróleo es el verdadero problema aquí. Entonces, este es otro regalo de los Estados Unidos al mundo. Los Estados Unidos dominó la producción mundial de petróleo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y esto estaba basado en el desarrollo temprano y no en la dotación. La alta tecnología del petróleo en Estados Unidos, con enormes conexiones a diversas partes de la economía. Después la teoría anticlinal, que era una teoría de alta tecnología como un cambio de paradigma. El descubrimiento de Cushing de 1912 confirmó el valor práctico de la ciencia. Otro cambio en esta historia de que se prueba de que la ciencia tiene da ganancias prácticas en todo esto. Entonces, aquí se tiene el descubrimiento de petróleo de Cushing en 1912, y eso incluso es una postal. Ahora, aquí también esta es otra cosa que le muestro a mis estudiantes. En la cuenca de Los Ángeles, en la década de 1920, no es Texas, es California. California fue como un hiato en el desarrollo, mientras que todos los estados del oeste estaban caminando hacia la agricultura, pero California estaba realmente haciendo descubrimientos en petróleo. Miren esta foto muestra a una palmera para que realmente ustedes sepan que es Los Ángeles, California. Y por supuesto hay que asegurar de que se tienen los derechos de propiedades. Acá se dice de que también se saca petróleo del suelo, y aunque el suelo sea la tierra sea de propiedad del gobierno federal, pero si uno extrae el petróleo le pertenece a uno. Todos estos campos petroleros, ningún economista lo recomendaría, pero abrió al sur de California al desarrollo, y que generó muchas otras conexiones que fueron muy importantes en muchas otras maneras. He aquí algunas de estas conexiones. La geología petrolera. 76 de los 197 geólogos pioneros tenían títulos de universidades. Debe aprender a quemar. Hasta el descubrimiento del petróleo en el sur de California, estaban importando carbón de Australia a un costo enorme. Y por supuesto eso demandó cierto conocimiento tecnológico para tener carbón local, y eso por supuesto bajo costos. Y por supuesto también hizo, y por supuesto llevó a California a ser parte de la sociedad automotriz, y tuvo el desarrollo de muchas carreteras, y logró el desarrollo del estilo de vida suburbano, y esto fue gracias a una asociación entre la economía petrolera y la industria petroquímica. También hubo productos basados en el petróleo, y que fueron muchos, por ejemplo el aceite de lubricador, cera parafina, asfalto, benzina, y todo esto generó conexiones al petróleo. Entonces cuando uno decía de que el petróleo era tenía esta teoría de que era una maldición que no llevaba ninguna conexión, pues eso demostró ser falso. Ahora
la alta tecnología del petróleo hoy, hay progresos globales en la exploración y la extracción, es muy importante en cuanto a su conocimiento que es específico para el país. Veamos Noruega. Si a mí me hubiera preguntado en los años de 1960, yo hubiera dicho de que los noruegos estaban locos en tratar de desarrollar su propia tecnología de petróleo. Noruega es incluso más chiquito que el Perú. Pero afortunadamente para ellos no siguieron mi consejo, ¿no? Y ellos desarrollaron su tecnología para exportar el petróleo. Y ellos tienen una cartera global porque Noruega desarrolló su propia tecnología y la adaptó a su tecnología de exploración en aguas profundas, y incluso existe la escuela noruega de explotación petrolera, y hace muchísimo dinero. Y incluso ofrecen su expertise a países en todo el mundo. Entonces, en los Estados Unidos, donde ya hace tiempo hemos perdido nuestro liderazgo en la producción petrolera, al menos algunas de las personas saben de las nuevas innovaciones de petróleo y gas. Y acá se ve que tal vez haya una oportunidad para llevar a Estados Unidos de nuevo a la cabeza de la producción petrolera en el mundo. Pero tal vez esto no suceda. Debido a las objeciones ambientales, tenemos muchos debates a nivel ambiental en este momento en cuanto a las implicancias del fracturamiento hidrológico. También estas innovaciones de petróleo y gas se han dado, ya se están diseminando por todo el mundo. Así que tal vez nos vamos a quedar, tal vez solamente con unos cuantos años más de tener petróleo, pero tenemos que buscar buenas maneras de viendo la historia para poder mantener esto. Entonces, ¿cuál está mal o qué es lo que está errado con la maldición de la hipótesis de la maldición de recursos? Mucho de esto confunde las ganancias y los flujos y también los ingresos y las ganancias y las tasas de crecimiento y los niveles de PBI. Nosotros vamos a tener un efecto positivo, no un efecto negativo cuando se mide las reservas. Entonces, la mayoría de los recursos son endógenos. Entonces, también tienen que ver con los niveles de PBI. Si se encuentra un nuevo descubrimiento, se va a hacer un salto de una sola vez a los niveles de PBI, y después se va a tener un ligero crecimiento después de eso, pero siempre se va a estar a un nivel más alto del que se tendría si es que no se hubiera descubierto el recurso. También hay esta tendencia a hacer una equivalencia entre el crecimiento basado en los recursos con los booms y las ganancias inesperadas. Entonces, esto no es una ganancia inesperada, es la ganancia natural que se obtiene del desarrollo y de la extracción, y sigue una línea. Tal vez es una ganancia esperada por expandir el rango de los usos o los booms. Yo escucho estas palabras bastante seguido en estas sesiones. Sí son booms, y sí es parte de la idea de la maldición, es que se puede tener países de que se sobreespecializan, y en ese caso, si hay una boom en la demanda, eso va a causar problemas. Puede causar problemas macroeconómicos, puede hacer de que uno tenga que gastar estos dineros más rápidamente de lo que vienen, y habla acerca de la importancia de tratar de estabilizar el flujo de consumo, pero aún así todavía no se puede decir
decir de la importancia de invertir en la base de conocimiento para expandir la frontera a lo largo del tiempo. Los efectos adversos no son robustos y también están, solo hay reclamos condicionales, los que son los que sobreviven. Los recursos están mal si el país tiene instituciones débiles. Ahora, yo he escuchado que todos ustedes hablan acerca de todos los detalles de que se involucran cuando se habla acerca de qué es lo que hay detrás de este término instituciones, y no es una receta fácil. He aquí algunas evaluaciones recientes o diagnósticos recientes, uno hecho por Lederman y Maloney, y que dice que en el peor de los casos debemos abandonar el hecho estilizado de que la abundancia de recursos naturales es de alguna manera malo para el crecimiento. Jeffrey Sachs dice de que también la idea de que el petróleo es una maldición es solo en parte verdad. El problema surge cuando las ganancias se utilizan para el consumo más que para la inversión pública. La solución radica en una estrategia de inversión centrada en el crecimiento en el largo plazo o a la larga. Entonces, ahora permítanme ir rápidamente por estas diapositivas. Aquí hay otro estudio por Van der Ploeg, y él llegó a esta conclusión. La volatilidad, por lo tanto, parece la quintesencia de la maldición de los recursos. La volatilidad es mala para el crecimiento, pero también para la inversión, para los ingresos, la distribución, la pobreza y la educación. No es simplemente, no es de que yo niegue la existencia de estos problemas. Todos vamos a tener que seguir luchando con ellos. Ahora, la diversificación es muy importante. ¿Cómo es que Sudamérica encaja? Es una cosecha tardía. Ahora, yendo hasta minutos 30, la gente decía de que simplemente tal vez no iban a venir recursos de América Latina o de Sudamérica. Ahora, el estudio de Maloney, que yo ya mencioné, muestra de que Alemania, Francia y los Estados Unidos, los ingenieros por cada 100,000 trabajadores varones en 1900. Y aquí vemos una tabla que muestra la producción de los principales minerales en América Latina. Y miren, en minutos 3 está muy por debajo de lo que nosotros conocemos en minutos 89, a través de la porción de los recursos mundiales. Entonces, esta no es la palabra final, está cambiando, todo, estas cifras siguen cambiando, pero yo diría de que los países estaban subdesarrollando su potencial de recursos. Aquí está las gráficas de producción de cobre de Perú y Chile, y nosotros podemos preguntarnos qué tan reciente es este desarrollo. Ahora, Sudamérica está en las primeras fases de su desarrollo basado en los recursos, y sí, se quiere diversificar en toda la manera que se pueda, pero tal vez se pueda diversificar en otras actividades basadas en los recursos. Y realmente yo pienso de que simplemente es una fase transitoria, y que esto va a ir más allá de la fase de minería, y eso es una buena manera de pensar en cuanto al desarrollo de la tecnología. Entonces yo simplemente voy a saltearme ahora hasta mis conclusiones. Entonces los tiempos han cambiado, y yo no le estoy instando a que sean como los Estados Unidos, porque sería un mal ejemplo en muchos aspectos, y sería imposible en muchos aspectos, porque los costos de transporte ahora son mucho más bajos. Entonces no se tiene esto ya no representa una ventaja principal para las industrias. Los minerales ya no aseguran ir a los niveles más bajos para el desarrollo industrial. También hay que realzar el conocimiento humano. Entonces, estas son mis conclusiones. El papel crucial del conocimiento en el desarrollo mineral. Hay también un traslapo sustancial entre las capacidades
capacidades, capacitación, ingeniería y el conocimiento científico para la base del desarrollo minero y para la protección ambiental en el sector de la minería. Las claves son la internalización de metas e interacciones entre los principales actores dentro de un sistema innovador nacional. Y para mí la innovación, para mí es la línea de base. Y ese es mi mensaje. Gracias. Quiero decidir si eso es una charla optimista o pesimista para el Perú por dos cosas. La importancia de nuestra minería formal y la destrucción que ocasiona, junto con el hecho que la minería más productiva a esta gran escala, la compañía canadiense es muy avanzada. Y cuando uno está extrayendo mineral cuando el rendimiento es en cantidades microscópicas, pero el costo en términos de daño al agua, etcétera, son abrumadores. Así que ¿cómo uno podría desarrollar la innovación que uno está buscando en un contexto en que la minería productiva está controlada por las multinacionales y la fiebre de oro es artesanal? En el mismo espíritu como las otras preguntas, ustedes nos han presentado un excelente ejemplo de la coordinación entre los recursos naturales y la inversión en capital humano y tecnología. Pero para este ejemplo bonito de los Estados Unidos y Australia, también hay un fracaso de inversión en capital humano, y por ejemplo en Nigeria o Venezuela. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causalidad y cuál es el papel de las instituciones aquí en esta historia? Well, thank you. If I may, Professor, I'd just like to share, solamente para compartir con el público. Me acuerdo que le pregunté acerca de la península superior en Michigan. Voy a explicarles en español.
Well, okay, 5 minutes, Professor, para cerrar su presentación. Voy a empezar con la última pregunta y después volveré a la primera. Voy a hacer lo mejor que puedo. Bueno, he pensado un poquito más acerca de la península superior, que me sorprendió, pero como le dije, uno podría ser hasta cierto punto el desempeño nacional de Estados Unidos podría ser engañoso, porque es un país muy grande con muchas regiones, y podrías decir que el legado de la historia de minería en algunos sectores no es tan favorable. En la península hubo un agotamiento de mineral de calidad, perdieron el liderazgo y es un área deprimida desde entonces. Dos cosas entonces. Una siendo que se habla de una referencia de un boom ahí por la innovación tecnológica, pero hay problemas con las consecuencias ambientales, y ahí las organizaciones pro medio ambiente están bien desarrolladas, pero bueno, dirán no importa tanto porque han pasado ya por una generación de sufrimiento. El capitalismo puede ser brutal, no es distintivo solamente a los recursos naturales. En Nueva Inglaterra ha sido un líder mundial en textiles hasta los principios del siglo XIX, y en 1920, entre los 20 y los 50, habían áreas muy deprimidas, muchas. Entonces, sí, es muy brutal en los Estados Unidos, donde el estado de bienestar, el seguro de la comunidad es muy débil. Entonces la fuerza laboral, cuando las cosas van mal, se va a otro sitio, y eso ha sido un fuente de fuerza para el país, que tenía ese punto de vista, pero es muy duro para la gente, no comparte la filosofía. Entonces, bueno, ¿es una conclusión optimista o pesimista? Sería un error de mi parte para declarar acerca de eso, pero quise dejarlo un poquito abierto, quise introducir unos elementos nuevos, pero no decir todo va a ser bien en el largo plazo. Hay dos razones. Uno, siendo que no sabemos lo que es posible tecnológicamente. ¿Cuánto puedes ganar? Puedes tener tanto un buen medio ambiente, turismo y un sector de minería muy productiva. Pueden haber límites a eso. Entonces no quiero hacer una declaración, pero creo que el componente crucial es tener incentivos o crear internalización para que la mejor gente técnica, y estoy seguro que ustedes los tienen, y no solamente los tienen a través de las empresas extranjeras, que ellos trabajen esos problemas. Hace un año en Alberta hice una presentación en Canadá. Los recursos están controlados por las provincias, y Alberta, la provincia, tiene sus laboratorios, sus centros de pensamiento y desarrollo, y tienen problemas difíciles porque su petróleo es muy sucio, pero me impresionó mucho la comunidad técnica, y vimos que estaba dedicada a mejorar el mundo y mitigar los problemas ambientales. Creo que es lo mejor que puedes hacer, pero es difícil, es un desafío para cualquier sociedad, y no presentaría a los Estados Unidos como un país que tiene la razón. Tenemos gran polarización económica, pero también política, y tenemos mucha dificultad en establecer un solo propósito nacional para tomar una acción en base de ese propósito. Entonces no voy a decir que soy optimista, me impresiona lo que he escuchado en esas sesiones, y cuando leo lo que hay para leer, me parece que siempre parece peor cuando uno está viviendo la experiencia. Dicen que no lo vemos, pero la tasa de crecimiento en el Perú ha sido muy buena, y creo que va a seguir después del
final del boom de esta década y espero que ustedes no están simplemente desgastando el ingreso, creo que no. Todos hablamos de capital humano, pero a veces también se necesita educación en primaria. No se puede hacer todo a la vez, todo el tiempo, pero yo sí estoy impresionado con lo que he visto y la conciencia que ustedes tienen de los problemas subyacentes y su intención de promover la agenda de políticas en una dirección constructiva. Entonces, eso es lo mejor que puedo decir. En cuanto a la pregunta, ¿cuáles son los factores que condicionan estas instituciones? Bueno, sí, por eso es un poco vacío decir todo depende de las instituciones. Las instituciones son formadas por la historia. No creo que uno pueda tener una fórmula técnica que indica, bueno, tiene que tener una empresa estatal o definitivamente no deberían de tenerlo. Y la idea, por eso tenemos un sistema de impuestos que grava los windfalls, las ganancias inesperadas, pero no hay que gastar todo esto de una vez. No es para eso. Hay que tener un plan de inversiones a largo plazo. Lo único que diría es que la economía de conocimiento en el sector minero debería de ser una parte grande de esa inversión en conocimiento. Y mucha coordinación se necesita también. No digo que es fácil, simplemente digo que hay que hacerlo. Thank you very much, Professor.